Hola, apreciados y apreciados estudiantes, sean bienvenidos a una clase en esta modalidad de R1 LATAM 2025-11 de nuestra, en este caso, la unidad curricular Teoría de la Opinión Pública, una interesante unidad curricular que nos permitirá saber todo lo concerniente a lo que son los medios de comunicación tradicionales, su influencia dentro de la sociedad como tal, cómo operan estos medios de comunicación, sobre todo en la toma de decisiones, en la influencia de las personas sobre un determinado tema. Y hoy por hoy en Venezuela, en esta situación tan compleja, tan polarizada, tan llevada de las redes sociales, es importante tener en cuenta el papel de los medios, de las redes sociales, de los medios a través de las redes sociales como tal y en la opinión pública, sobre todo en temas tan culturales como la subida del precio de las divisas, del dólar, el precio de la comida o el costo de la vida en Venezuela, el tema de la gasolina, del gasoil, desempleos, emprendimiento, si llegan o no, llegan o no las remesas, lo que cuesta salir adelante en Venezuela, pero sobre todo cómo la persona va resolviendo el día a día. Estos son temas que, no, que van más allá de lo macroeconómico. Es el día a día de las personas, cada persona es una realidad diferente y los medios de comunicación siempre están pulsando esa opinión, sobre todo cuando ya estamos a la víspera de iniciar el mes de diciembre como tal. En esta unidad curricular, la primero será un ensayo de 50% de evaluación, recuerden que son dos actividades sumativas. La unidad de competencia, vamos a hablar un poco sobre interpreta el fenómeno social de la opinión pública mediante el análisis sistemático de su naturaleza y constitución. Y analiza el fenómeno de la opinión pública como, bueno, como producto social y agregado de expresiones individuales. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la opinión pública? ¿Qué significa para nosotros estar en permanente contacto, una permanente situación de retroalimentación? Bueno, necesitamos alimentarnos comunicacionalmente, informativamente. Entonces, ¿cómo es esa agenda donde hay una opinión que está siempre eh, en la palestra, dentro de la sociedad como tal, sobre un determinado tema y cómo nos afecta negativa o positivamente, cómo incide directa o indirectamente y qué podemos conocer siendo afectados o tener una vista periferia de 360 grados, tener una como visión que nos ayude a entender lo importante de esa actividad, de ese tema como tal. Entonces, yo tengo un material aquí que se lo voy a colocar. Acabo de descargar un libro muy interesante de una, una revista arbitrada esto es de la Quinta Jornada de Jóvenes Investigadores y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En Buenos Aires, esto es del año 2009, pero que está muy vigente. Esto ya por nombre, Estudio de la Agenda 16, Concepto, Metodología y Bordajes Posibles. Esto es Perrone Facundo. Y aquí aprendiza conceptos, metodología y bordajes posibles esta quinta jornada de investigador, de jóvenes investigadores. Es importante tener en cuenta que vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de la opinión pública aquí en esta clase, que claro, también de otro investigador sobre de la opinión pública como tal. Y con el estudio sobre la comunicación de masas, que los medios tienen efecto, inmediato, un efecto significativo en esa sociedad, aunque apenas hay un consenso sobre la naturaleza y el alcance de tales efectos. Es decir, qué tan efectivos son los medios de comunicación, qué tanto llega su mensaje, qué tanto pueden entender ellos del mensaje que ellos acaban de enviar, cómo pueden procesar, cómo pueden decodificar ese contenido para saber si lo que ellos dicen está calando en la sociedad o cómo lo estamos asumiendo nosotros. Es más o menos algo de la teoría de la acción comunicativa de Juve Harman, de que hay tres visiones: cómo lo ve el investigador, cómo lo ve el sujeto, la persona que está ahí, y cómo se ve en el contexto, la interpretación que se da en el contexto de un determinado tema. Voy a colocar en el foro de anuncios esa partecita de un libro de más de 500 páginas
de este investigador, de este filósofo alemán, de este teórico alemán, de casi 96 años de edad, que para que usted más o menos tenga una visión eh, correspondiente a esto. El problema del grado de influencia de los medios, me refiero a los medios de comunicación y ahora de las redes sociales en los individuos y en la sociedad, ha tenido diferentes respuestas, como será Wolf, es un teórico que dice sí, toda la historia de la investigación comunicativa se ha visto determinada de varias maneras por la oscilación entre la actitud de detectar en los medios una fuente de peligrosa influencia social y la actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la complejidad de las relaciones de los medios en que actúan, es decir, que tanto los medios de comunicación pueden ser tan influyentes en la vida de las personas. Sobre todo hoy en Venezuela, que históricamente a través de los medios de comunicación han tenido gran relevancia dentro de la sociedad como tal, en el poder de influencia de las personas, desde un programa humorístico donde un sketch cala de manera positiva en la persona y las personas comienzan a hablar como ese sketch, a imitarlo, a decir alguna frase jocosa, alguna frase muy célebre. Entonces, los medios de comunicación estudian el tipo de personas que van a llegar al mensaje, cómo lo pueden manejar como tal. Eso tiene que ver mucho con las fibras, con la parte humana, con lo emocional, y eso puede ser de manera muy positiva o de manera negativa. Fíjense que yo no sigo para nada este tipo de eventos de belleza, pero he visto por redes sociales la molestia que hay en torno a la participación de la decisión, no la participación de la decisión del jurado en no otorgarle la corona de Miss Universo a la representante de Venezuela, la cual yo ni sé cómo se llama, pero por lo que he visto en redes sociales ha habido un escándalo como tal porque no se tomó la mejor decisión y eso repercute una opinión pública como tal. He consultado con algunos amigos de un colega periodista que sigue ese tipo de noticias y me dijo que bueno, que no estuvo bien el certamen, las preguntas, hubo cierto desacierto por parte del jurado o ciertas decisiones del jurado, corrijo, que inciden directamente en la candidatura de la joven que representa a nuestro país en ese certamen de belleza, donde Venezuela históricamente ha tenido cierta participación. Yo en conversación con WhatsApp, yo le dije, mira, yo desconozco mucho el tema, pero por lo que yo he leído, Venezuela no es la primera vez que cae en esa situación debido al largo historial de coronas de belleza, de reinas de belleza que ha tenido Venezuela. Incluso no recuerdo la fecha, pero hubo un back-to-back, si hablamos de términos de béisbol, donde dos reinas de belleza, bueno, venezolanas, una le entregó la corona a la otra de mis universos. Y eso generó un impacto, una teoría de opinión pública donde Venezuela se considera como la tierra, las mujeres más bellas y hermosas del mundo, del universo, en este caso que era el mismo universo. Algo que va más allá de los patrones de lo establecido en la estética del modelaje como tal, de este nicho, de este tipo de percepción como tal. Pero todos sabemos que las mujeres venezolanas son las más hermosas y las más bellas, pero no necesariamente debe ser una reina de belleza. Pero esa es la opinión pública como tal, como decimos que las mejores producciones de telenovelas, los mejores dramáticos son mexicanos, porque es la meca del cine como tal, mexicano. Entonces, los medios de comunicación comienzan a juzgar un poco de las teorías que surgen en torno a un determinado tema. No son teorías para nada conspirativas, sino que buscan pulsar la opinión a través de especialistas, pero también hacen una contrastación, contrastan lo que dice el público especializado con lo que el común denominador del pueblo de la calle, porque pueden traer, había panelistas hablar sobre lo que pasó con la elección del mismo universo, con el certamen como tal, y preguntarle a las personas a pie en el Boulevard de Maracay, en la Avenida Bolívar de Caracas, en donde sea, y van a tener una opinión quizás distinta, pero similar en el apoyo hacia Venezuela, porque va a haber de un lado más argumentado como tal, esa opinión, pero el otro lado lo más real, lo que la gente pensaba emocionalmente obtener o que dicen emocionalmente cómo se sienten ellos al no ganar Venezuela una nueva corona en un certamen de esa magnitud como es el mismo universo. Entonces, lo mediático se fusiona
algunos medios de comunicación con lo melancólico, con lo sentimental, con lo humano. Fíjense que más adelante leo lo siguiente, parece que los tiempos, de un material que yo investigué en internet, se lo puedo colocar a ustedes a disposición en la plataforma, será que parece que los tiempos de crisis los medios tienden a ser más influyentes. Por ejemplo, en la caída del comunismo en Europa, donde los medios de comunicación tuvieron gran eh, importancia, por ejemplo, ese famoso concierto en 1990 en Moscú con la presentación de Monster of Rock, donde estuvo Metallica, que fue la presentación más épica, con más de 200.000 personas en Moscú, y ya se estaba ya a la vuelta de la esquina la caída de la Unión Soviética con la disolución de esa república y el nacimiento de otro concepto, de otro nuevo estado, de otro país, que bueno, hoy por hoy ha pasado lo que ha pasado y bueno, vemos cómo ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Federación Rusa, con su nombre oficial, en lo que es la geopolítica internacional. Pero eso vamos a hablarlo cuando nos toque geopolítica y comunicación, o comunicación social y la geopolítica. Entonces, cuando hablan de la guerra del Golfo y de Irak, es la primera guerra del Golfo en los años 90, cual fue la primera guerra televisada y donde los medios de comunicación llevaron las cámaras, específicamente CNN, y mostraron la guerra como tal, lo mediático de ese conflicto, y de verdad que permitió ver, crear una concepción de que el gobierno o el ejército de Estados Unidos está luchando por la libertad en este caso del pueblo de Kuwait, de esa nación árabe. E hizo ver que Saddam Hussein era el malo, que eso fue una teoría, una hipótesis que se estableció en los medios de comunicación. No voy a andar en detalle si era bueno o no este señor fallecido en la guerra de Irak a principios de la década 2000, producto bueno, de que se colocó una matriz de opinión de que Irak guardaba armamento de destrucción masiva, armas bioquímicas o armas químicas, y se tejió una guerra, se configuró una guerra, una invasión en este país que todavía no cuesta recuperarse los daños psicológicos, morales, económicos, históricos y culturales a esa nación árabe como tal, entonces, o nación persa, no son árabes, son persas, al igual que los iraníes. Entonces, y actualmente la crisis financiera a nivel mundial, esto pasó en el 2009, cuando cae la burbuja inflacionaria, el caso de Bernard Armado, el caso de los bancos que quebraron, y que eso trajo consecuencias en aspectos negativos a las personas que han depositado sus ahorros. Y bueno, eh, fue un gran escándalo porque pero que fue controlado por los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede con esto? La opinión que se tejió en la guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak, eh, por la invasión de Irak el Reino de Kuwait, fue totalmente distinta a lo que transmitían medios internacionales, incluso con las primeras transmisiones por internet, sobre lo que está pasando en la invasión de Irak y cómo los soldados estadounidenses están siendo vilmente golpeados, vilmente asesinados por fuerzas leales a Saddam Hussein, pero sobre todo fuerzas que para su contexto patriótico es en defender la soberanía de esa nación en el Medio Oriente. Y eso trajo consecuencias de despertar una serie de sentimientos, una serie de posturas filosóficas, personales, sobre lo que estaba haciendo el ejército de Estados Unidos ahí y cómo se empezaron a ver cosas que no se veían de manera comercial o que no se veían de manera en la televisión comercial, de ataúdes, soldados heridos, las famosas fotos de un avión militar, un Hercules 630, con varias cantidades de ataúdes de soldados fallecidos con la bandera de Estados Unidos sobre el auto como tal. Y eso produjo un choque emocional donde las personas vieron que no todo lo que se le cuenta por los medios de comunicación es real, que hay una realidad que puede ser muy cruda, que puede ser muy dañina, y que de verdad es importante tener una opinión más concreta, más específica sobre lo que está pasando en un determinado tema. Es por ello que la opinión pública, en el caso de nosotros periodistas, nos permite
tomar la atención de las personas como tal, saber qué es lo que quiere, qué piensa sobre un determinado tema, pero con suma responsabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con la psique, con las emociones, con los sentimientos de las personas. Debido a que es una práctica muy mal estructurada. Recuerden que tenemos un colegio nacional de periodistas, que es el ente que nos agrupa, que nos colegia a nosotros, y cuando ustedes se gradúen, es importante tener el título de registro, el fondo negro del título, o por lo menos el título registrado, y acreditarse en el CNP y ejercer de manera legal, porque tenemos un marco legal que respetar desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasando por las diferentes leyes, como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque los profesores, bueno, los periodistas son educadores, son comunicadores sociales, son educadores también a su vez, y debemos promover la moral y la buena costumbre a través del ejercicio periodístico, y cómo nosotros debemos ser un portavoz en las comunidades que no tienen voz como tal. Puede sonar rebuscado, pero es la realidad. Entonces, cuando se vio el conflicto de Ira y cuando se confrontan, por ejemplo, que yo recuerdo que un secretario de Estado llamado Dick Cheney, Donald Rumsfeld, corrijo, fue a visitar a las tropas y los confrontaron. Miren, no tenemos armamento, los zombies ya tienen todos los vidrios con metralla, no se puede, tenemos que estar buscando repuestos de unidades que están accidentadas para que podamos funcionar, salir a patrullar. Entonces, eso generó una serie de polémicas que decía, ¿y qué tan fuerte es nuestro ejército? Es el, ¿qué tan fuerte verdaderamente es el tío Sam a nivel militar? Entonces, eso influyó notablemente en una decadencia paulatina de esa imagen como tal, que creo que, bueno, los medios de comunicación también se han recargado de mantener. Aquí en Venezuela, si nos preguntan qué ha pasado, por ejemplo, acerca de la situación económica, hay diversos factores que te dicen, bueno, por ejemplo, lo que pasó con Cachea, que Cachea iba a cobrar tanto porcentaje, o que Vainas iba a desaparecer de Venezuela, ser de Venezuela, o lo que está pasando actualmente es que Movistar va a cesar operaciones en Venezuela, pero no solamente en Venezuela. Creo que en todos los países de Latinoamérica, y no se sabe quién va a ser el actor económico, la otra operadora que va a entrar en juego para suplantar a este gigante de las telecomunicaciones español. Entonces, es importante que nosotros sepamos manejar las emociones, los sentimientos de las personas. ¿Por qué? Porque son personas que nos leen, que lo siguen por redes sociales, que lo que digamos, sobre todo en redes sociales, tenga una gran responsabilidad y no crear una matriz de opiniones que no sean cosas. Fíjense que algo que este, sigo leyendo todo el segundo párrafo, donde hablo sobre la guerra del Golfo y de Irak, y actualmente la crisis financiera a nivel mundial, pero también se ha demostrado que los medios tienen más influencia cuando se trata de noticias que no se conocen ni se pueden conocer directamente, sino únicamente por la información que dan los medios. Es decir, que solamente son los que ellos manejan la información, algo que ya no se ve mucho porque por las redes sociales, pero hay quien ahora por través de las redes sociales, a través de inmediatez y no de la veracidad, dice una información, y hay que tiene mayor cantidad de seguidores, mayor likes, mayor retweet, repost, lo que sea, se comparte su contenido, pero no está verificando la información, y es ahí donde mucha gente cae, ¿ok? Mucha gente cae, y lamentablemente estos con fines oscuros, y crea un clima de incertidumbre, que eso puede ser muy peligroso. Entonces, estos periodistas que pueden hacer, que gracias a esos periodistas son en poca proporción, son los que mayormente desconocen la cantidad de leyes en Venezuela, y desconocen también las faltas que incurren al promover este tipo de situaciones como tal. Entonces, el poder o los efectos potenciales de los medios pueden variar en función de las circunstancias históricas y sociales. Es decir, dos elementos que están siempre presentes en una población, y ellos inciden directamente sobre ellas, lo cual no significa que el problema pierda interés. Todo lo contrario, es difícil, por no decir imposible, infravalorar la importancia y el papel dominante que ha tenido, y siguen teniendo el problema de los efectos, a pesar de que hayan tenido en los diferentes periodos significativos cambios de matices, de planteamiento y respuestas más o menos conductistas o funcionales. Es decir, quitar la importancia a veces a la noticia, saber ellos dicen cuál es la periodicidad que debe tener esa noticia, el,
la durabilidad como tal y hasta dónde se le puede sacar provecho. Entonces puede crear una serie de contradicciones y establecer la pauta que ellos deseen. En el caso de las redes sociales con los benditos y famosos algoritmos y cómo ahora la opinión pública puede tener una incidencia negativa con la cuestión de los deepfakes, con los elementos hechos, con el contenido creado por inteligencia artificial que transgrede cualquier realidad de mala forma, es decir, informar de mala manera o crear expectativas donde no las hay o crear contenido que es falso como tal por el mensaje que ellos llevan, entonces eso genera una matriz de opinión en las personas de tanto negativa. Entonces, el, cierro aquí brevemente con una palabra que a una periodista que le preguntaron qué es la opinión pública. Entonces lo preguntaron a Isaiah Nolan Newman en una actividad que estaban haciendo en una universidad. Entonces le preguntaron qué es la opinión pública y ella responde, y abro comillas, pues yo todavía no sé qué es la opinión pública, dijo un participante de la sesión matutina de una conferencia sobre la opinión pública cuando salió de la sala para la pausa al mediodía. Se lo dice, se lo pregunta a alguien que dice que ella pues, no sabe qué es la opinión pública, pero esto fue en 1961 en un simposio de profesionales e investigadores de los medios de comunicación. No era el único que se sentía incómodo. Generaciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos, investigadores del periodismo se han tirado de los pelos intentando formar una definición clara de opinión. Dice Noel Newman en el año 2003 en la página 83, es decir, los mismos teóricos no saben qué es la opinión pública, se tiran de los cabellos, prácticamente cierran el juego en tantas y tantas teorías, sin ellos, que son postulados teóricos, tener una clara convicción de la opinión pública como tal. Bien, por aquí les hablo el profesor César Augusto Díaz, fue un placer estar con todas y todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Ante cualquier duda, por favor, pueden formular su interrogante en el foro de anuncio y yo con gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible. Un placer estar con todos ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Se les quiere.